¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación humana basada en todo lo que vimos en este semestre. Yo soy Jesús Cortés, así que empecemos con el video. Pero antes de empezar, definamos primero qué es la comunicación. La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. Es por ello que la comunicación se basa en transmitir ideas y pensamientos en común con el otro. Tal como lo vimos en la clase, la comunicación existe cuando está el uno con el otro y se comparte el saber. De hecho, existe una tríada, si la podemos llamar así, que es imperativa para la existencia de todo grupo humano. Estamos hablando de sociedad, saber, comunicación. Antes de seguir avanzando, debemos tener en claro que comunicación e información no es lo mismo. En pocas palabras y de manera resumida, se puede decir que informar es solo un proceso de difusión y comunicación es cuando se lleva a cabo una interacción con otro. Aquí podemos rescatar lo siguiente: estar uno con el otro. Existen 4 elementos básicos con los que se ha fundado la comunicación como tal. La fuente, encodificador o emisor, es el lugar donde parte el mensaje y se codifica. El mensaje, cualquier señal capaz de ser interpretada significativamente, es decir, que posee un significado. El canal, es el vehículo a través del cual el mensaje se envía. El destino, decodificador o receptor, es el que recibe el mensaje y lo decodifica. Tipología social de la comunicación. La comunicación intrapersonal es la comunicación que se entabla consigo mismo. Como bien se comentó anteriormente, aquí el individuo es el emisor y el receptor. Esta comunicación intrapersonal consiste en los análisis que la persona lleva adelante de forma privada y puede incluir todo aquello de que la persona escuche, lee o repita. Hay que recalcar que este tipo de comunicación es unilateral. Comunicación interpersonal. Esta comunicación es un proceso por el cual los seres humanos hacemos intercambios de sentimientos e información. Todo esto mediante mensajes verbales y no verbales. Este es el tipo de comunicación que todas las personas realizamos a diario. Al igual que en la comunicación intrapersonal, este tipo de comunicación es muy importante porque, como ya bien mencioné anteriormente, es la que nos ayuda a relacionarnos con los otros. Comunicación intragrupal. Esta es la que se da entre un conjunto de personas pertenecientes a un mismo grupo. Su principal función es comunicarse entre este grupo e intercambiar información o conocimientos entre cada uno de ellos, pudiendo ser de manera formal o informal. La comunicación intergrupal se realiza cuando los individuos pasan gran parte de su existencia insertos en algún grupo. Estos grupos asimismo mantienen relaciones con otros grupos. Se caracteriza más por la interacción de los grupos que por la de los individuos. Comunicación masiva. Este es el proceso en el que una organización compleja produce o transmite mensajes públicos que estén dirigidos a audiencias grandes, diversas y dispersas. Comunicación social. Es aquella disciplina que estudia los procesos comunicativos en los que intervienen 2 o más individuos dentro de las comunidades. Estos comparten sus experiencias, conocimientos, sentimientos, culturas, opiniones, etc. La interacción. El concepto de interdependencia es complejo y puede ser ilustrado definiendo las posibles relaciones entre 2 receptores como lo son A y B, donde estos son independientes solo a condición de que uno no afecte al otro. La interdependencia puede ser definida como dependencia recíproca o mutua. La comunicación entre 2 o más personas exige una relación interdependiente, pero aún así, los niveles de interdependencia comunicativa varían de una situación a otra. Interdependencia física por definición. Cuando nos comunicamos de esta forma, no estamos hablando el uno con el otro, estamos simplemente hablando. No nos sentimos cómodos al codificar ciertos mensajes, a menos de hallarnos en presencia de otra persona. Interdependencia de acción-reacción. La acción de la fuente influye en la reacción del receptor y la de este influye a su vez en la reacción subsiguiente de la fuente. Aquí las reacciones sirven como feedback, permitiendo a la fuente o al receptor el cumplimiento de su propósito. Interdependencia de las expectativas o empatía. Toda comunicación implica predicciones por parte de la fuente y del receptor con respecto a la forma en la que los demás habrán de responder al mensaje. Es por eso que todo comunicador lleva consigo una imagen de su receptor. Tiene en cuenta a este tal como imagina que debe de ser al emitir un mensaje. Hablemos un poquito sobre la subjetividad. Aquí surgen 2 autores muy importantes. Castialis, que nos dice que la subjetividad es quién quiero ser. Un proceso un poco individual, de cierta forma. Y por el otro lado tenemos a Vanina Papalini diciéndonos que es la capacidad que tiene un sujeto sobre pensar en sí mismo. De hecho, diciendo que al contrario de Castialis, esto no es un proceso nada individual. Un concepto también muy importante es la realidad. Y es que esta es la suma o agregado de todo lo que es real o existe dentro de un sistema, en contraposición a lo que es solo imaginario.
El término también se usa para referirse al estado ontológico de las cosas, lo que indica su existencia. Por otro lado, también tenemos un concepto muy importante que es la percepción. Esta puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales podemos obtener información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propósitos internos. Hipótesis Sapir-Whorf. Benjamin Lee Whorf no niega que hay dos direcciones de influencia de la cultura a la lengua y de la lengua a la cultura. Del mismo modo, también Edward Sapir opina que hay una interconexión entre la lengua, cultura y psicología. Estos dos crearon una teoría bajo el nombre de la hipótesis Sapir-Whorf, que conoce muchas interpretaciones que se pueden resumir en dos versiones, una radical y una débil. La versión radical propone que la estructura de nuestra lengua determina la manera en la que percibimos el mundo. La versión débil, por su parte, supone que la estructura de la lengua solamente afecta la visión del mundo adoptada por los hablantes de la lengua hablada. Interaccionismo simbólico y la escuela de Palo Alto. Como bien sabemos, la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la cual los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno, a partir de la transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. También se ha concebido la comunicación como el propio sistema de transmisión de mensajes e informaciones entre personas físicas o sociales. El interaccionismo simbólico fue un nombre acuñado por Herbert Blumer en 1938. Y la Escuela de Palo Alto, también conocida como el Colegio Invisible, son dos claras manifestaciones de este intento por considerar la comunicación como una interacción social. Ambos enfoques se desarrollan a mitad del siglo XX y hasta entrados de los años 80. Los principales autores del interaccionismo simbólico son Herbert Blumer, George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y Erving Goffman. Desde el interaccionismo simbólico destaca la naturaleza simbólica de la vida social. La finalidad principal de los investigadores que realizaron desde esta perspectiva fue el estudio de la interacción por parte de los actores de los símbolos nacidos en sus actividades interactivas. Ahora hablemos de la Escuela de Palo Alto o el Colegio Invisible, como también se le conoce. Los autores más representativos de esta escuela son Gregory Bateson, Paul Watzlawick y Don Jackson. Estos autores realizaron propuestas que influyeron en una visión interdisciplinaria de la comunicación, con lo cual queda demostrado en su voluntad de elaborar una teoría general de la comunicación humana, que pudiera ser aplicada en contextos tan distintos como la psicoterapia y el sistema familiar, entre otros temas. Lo más importante del interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto es que ponen en importancia el significado originario de la comunicación, que es la puesta en común, el diálogo y la comunión. Y para cerrar, hablemos de la empatía. La empatía es el problema de la constitución de las objetividades del mundo, es decir, de cómo están constituidas las realidades en nuestra conciencia. Edith Einstein la define como aquella que está unida al acto de síntesis, mediante la cual la conciencia representa un objeto a partir de un conjunto de datos diversos. Esta afirmación, según Einstein, es válida en un sentido, pero sin embargo no lo es en otro, en la medida en que lo real reclama por sí su carácter de independencia, que nuestra autora sitúa más allá de nuestra experiencia. De esta manera se entiende la empatía como aquel vivenciar desde la vivencia del otro, es decir, la empatía busca la comprensión del otro como otro, no perturba la vivencia originaria que éste tiene en sí. Significa tener la capacidad de vivir la alegría y la tristeza que el otro sujeto está viviendo en su experiencia originaria. Y como conclusión podríamos decir que la comunicación humana es muy importante para la sociedad. Un saludo a todos, hasta la próxima.